días a todos, compañeros del camino, como siempre decimos. Primero lo vamos a llamar comprender cómo es el mundo. Miren ustedes qué pretensión, ¿no? Comprender lo que es el mundo. Cada uno de nosotros tiene una visión diferente, así que imagínense la cantidad de millones de personas que estamos en el mundo y ya la cantidad de millones de interpretaciones de cómo es el mundo. Pero vamos a tratar de ver un poquito y analizar, por eso lo llamamos así. Es importantísimo para nosotros entender dónde y cómo vivimos todos los días. Decíamos la vez pasada que estamos en un universo inmediato nosotros, es decir, que ustedes constituyen mi universo, yo constituyo en este momento el universo de ustedes, que todo lo que está a nuestro alrededor es parte de nuestro universo y lo tenemos que saber aplicar. Miren ustedes, todos los días, y lo analizamos a través de nuestra conciencia, somos conscientes de eso y actuamos sobre eso, y el universo actúa con nosotros, nos presiona todo el tiempo. Con la vida cotidiana, no hace falta que yo escriba mucho de eso, sabemos. ¿Y para qué? Primero que estamos aprendiendo cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo escuchamos al otro o no, cómo nos interrelacionamos, con quiénes nos relacionamos. Hay afinidades, o sea, intereses comunes, y después puede haber sintonías finas, mejores o no, que hacen ruido. Entonces eso genera que nos acerquemos o nos alejemos, los compañeros de camino, si nosotros las personas, ¿no? Pero todos estamos aprendiendo y tenemos una visión a veces muy corta que todavía está como preludio en el mundo, que nos dicen esto: estamos en la vida única, entre que nacemos y morimos. Por eso aparece el tema del aborto. Nacemos y morimos, y después ya es tema religioso o es tema de filosofía, si quieren verlo. No, no es eso, para nada, porque nosotros tenemos que empezar a mirar cómo vamos a actuar en cada momento. Y entonces, si nosotros miramos esto, nos puede tocar, Augusto Batalla nos dice: muy bueno por el programa. Saludos, Mario, gracias. Nosotros vemos este tema de la visión que tenemos nosotros, ampliada, porque tenemos que saber analizar las cosas de otra manera, aprender. Eso hace a la vida no solamente única, nuestra, sino que y los individuos interactuamos colectivamente. Eso hace las comunidades, eso genera las regiones, los países, y se suman las culturas. Entonces es todo un enriquecimiento de cosas que tenemos que aprender a convivir y establecer una orden social para que aprendamos a caminar con eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La unicidad nos pone entre tres alternativas. Mientras viva, hago lo que puedo. Cuando muero, qué sé yo, si hay algo más, iré al cielo, al infierno, me despertarán más adelante, no se sabe. Pero es una cuestión de fe, eso lo hacen la mayor parte de las religiones. Y el otro es el evolucionismo, que te dice: no, venimos de un ayer, salimos por la cuna y después nos vamos por la puertita de la muerte a otras dimensiones. Entonces, son tres formas diferentes de ver. Y ustedes se van a dar cuenta a medida que analicemos estas cosas cómo cambia la visión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos el camino, tenemos que encontrar el camino. Y ustedes dirán: bueno, ¿pero cómo hago para caminar yo todos los días con las cosas que me interesan? Caminar no en la forma física, estamos hablando de caminar la vida. ¿Cómo hago por los problemas que tengo? Tenés que aprender a tomarte el tiempo y tenés que aprender a analizar las cosas con lógica, con la lógica. Hay temas que son emocionales, generan
a nosotros presiones de vida, nos emocionan. Ayer estaba en una reunión con unas personas queridas y escuchaba que algunas personas decían, pero es imposible eh, no emocionarse no conmoverse, más que emocionarse sería la palabra correcta, ante un proceso de una pérdida, una muerte de un ser querido. Sí, uno tiene que llorar, claro, eso es lógico, que sienta, se descarga la emoción, la emotividad. Pero también esas emotividades, las podemos también aprender a canalizar con energías, entender cómo tenemos que ser con las otras personas. Y entonces tenemos que aprender a no evitar el sufrimiento fatuo. Si hay un sufrimiento que nos da una enseñanza, bueno, para eso es una motivación para el cambio. Yo escuchaba eso y decía en ese momento, yo debo ser un extraterrestre, porque realmente yo creo que las personas nos tenemos que valorar todos mientras estamos acá en el planeta Tierra, en el mundo, haciendo lo que corresponde de la expresión. Bien, regular, mal, lo que sea. Y tratar de atendernos. Después que una de las personas está en el otro espacio, bueno, en el caso mío yo creo en eso y fundamento eso, y entonces, bueno, es como un viaje. Aquellos que arrancan, se parten a otro país, bueno, en este caso están en otro país, después volveremos a encontrarnos. Y entonces el tema de emotivamente sufrir esa llamada pérdida es inconsistente. Uno lo que tiene que hacer es probar y ayudar lo mejor que pueda en vida a esas personas, en vida biológica, ¿no? Bueno, o sea que ahí tenemos la visión de la muerte y la visión del sufrimiento que a veces nos toca. Y a veces no solamente en esto, que es un sufrimiento medio extremo, pero puede ser en patologías, pérdidas, carencias. Y a veces las carencias no son solo materiales, son carencias afectivas muy grandes y que dañan al individuo, al compañero de camino, que a veces llamamos malo. La maldad no existe, son imperfecciones. Y por supuesto que la sociedad tiene que tener sus atenuantes, sus controles para que esa de maldad, digamos, que aparece, tenemos que mirar un tema muy interesante. Toda esa maldad que aparece, nosotros la tenemos que saber canalizar como sociedad. Entonces, si uno comprende el valor superior de la vida, nunca vamos a estar en contra de la vida. Y en contra de la vida, ¿cómo se está? Y pensando que podemos dominarla, pensando que podemos superarla por medio de la violencia. Y la ejercemos de alguna manera, individualmente, a veces hasta con palabras, a veces con gestos, dominamos al otro, descargamos en el otro las cuestiones que nosotros tendríamos que analizar de otra manera, porque no lo sabemos, estamos aprendiendo. Y uno dice, pero ¿cómo? Bueno, si te dedicas a mirar un poco en tu interior, te vas a dar cuenta que tenés que cambiar. Y pues, ¿cómo voy a cambiar si el otro también viene y me deja lo que no te agreda? Trata de que no te lastime, nada más. Pero vos tenés que saber caminar la vida. Y eso es así. Es un momento donde uno tiene que tomarse el punto para eso. Y puesto así, uno dice, bueno, pero tenemos violencia en todos lados. Mire, yo voy a contar algo de
A mí me gusta siempre poner ejemplos. Tenemos líderes que han marcado mucho y han sabido de alguna manera controlar y llegar a manejar ciertas situaciones sociales grandes para que se vayan superando en sí mismos y evitar males mayores y mostrar un camino. Ustedes saben que en Sudáfrica como país está en justo en la parte más austral de África, donde está los océanos Atlántico y Pacífico juntos. ¿Sí? Y es un país que ha sido dominado por, como todos los países colonizados, por europeos, por holandeses y nórdicos también. Pero en este caso habían inventado algo para mantener una separación, para que la raza blanca europea pudiera sentirse relativamente segura y amparada. Algo que se llamó el apartheid. El apartheid era una especie de fascismo, de una manera leve, pero de separación, para protegerse. ¿Y de qué? De todas las tribus consideradas, vale la palabra, yo lo digo con respeto, no lo digo peyorativamente, que estaban allí en Sudáfrica junto con ellos, que eran la fuerza laboral que tenían, convivían, pero convivían de esa manera. Entonces tenían normas más leves, pero que hacían la separación de las comunidades. No era lo mismo de raza blanca que de raza nativa. Y en cambio venía, había una parte más grande para separar los grupos tribales, porque entre ellos había mucha violencia también, se ejercían violencia entre ellos, entonces nada más. Cuando consiguen vencer al apartheid, en 1948 pasó esto y termina en 1990. Aparece la figura de Nelson Mandela, el primer abogado de raza negra, sudafricano. Sufrió privaciones, sufrió prisión. Ustedes van sacando conclusiones ustedes de lo que yo estoy diciendo, porque fíjense si existe o no existe equivalencias. Y ustedes después me van a decir, pero escúchame, de 1990 ahora no vamos para atrás. No vamos para atrás. Fíjense que es importante eso. Pero ustedes van sacando conclusiones de lo que yo voy diciendo. Entonces, acá tenemos nosotros el ejemplo de Nelson Mandela. Nelson Mandela llega, hay películas que lo pueden ver. Nelson Mandela llega después de muchas luchas, de no negociar nada, porque querían en algún momento sacarlo de la prisión porque habían tomado un estado muy fuerte a nivel internacional, de lo que le estaban haciendo a Mandela y el apartheid que había y todo lo demás. Entonces no sabían cómo hacer. Y un tema de interés, de importancia, era que cuando llega el momento de que Nelson Mandela fuera liberado, él se impuso con las condiciones que él quería de liberación. Nada, no aceptaba nada. Y la presión internacional lo sacó, lo consiguió hasta ponerlo como candidato. Y fue candidato a presidente y llegó a la presidencia. Pero mayoritariamente, creo que el 82% de la población lo votó. Los blancos estaban asustadísimos. El pueblo en sí no tenía ninguna aprehensión, pero tenía miedo de perder
lo que nos pasa a veces a nosotros en todos los países, ¿no? Perdemos derechos, perdemos estas cosas. Y ustedes van a ver, si se fijan en una película, en una de las películas, él llega a la casa de gobierno el primer día y se encuentra que ya en muchos de los despachos, los trabajadores, en una casa de gobierno eh, mucho menor de lo que pueden ser ahora los despachos grandilocuentes que hay por ahí de Uruguay, gastando plata. Pero de todas maneras estaban preparándose para irse, estaban haciendo cajas y todo. Entonces, él llega al despacho de él y ahí le pide a la secretaria general que tenía que reúna todo el personal. Lo que estaba. Y claro, la gente, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a echar? ¿No va a echar? ¿Qué nos va a decir? Porque va a tomar requite. Y él los convoca. Primero les dice que si se quieren ir, están en su derecho. Pero que si si se quieren ir por miedo, que no puede ser así. Hay que vencer el miedo, tenemos que estar unidos. Y le dice también a su gente negra, que lo apoyó mucho tiempo, le dice, eran nuestros enemigos, pero ahora son nuestros conciudadanos. Tenemos que estar todos juntos. Si queremos hacer algo para adelante, tenemos que aprender a convivir. Ahora, los que querían quedarse para ayudar al gobierno eran bienvenidos. Hagan lo mejor que puedan, pero hagan lo mejor que puedan, no saboteen. Y los otros, si se querían, que se fueran. Y así dio el mejor ejemplo de lo que es una unidad. Y a través del deporte, que en ese momento tenían un poco importante, él les dice a sus seguidores, grupo de apoyo que siempre tuvo, le dice, no, vamos a hacer otra cosa, vamos a tratar de manejarnos con lucidez. Todos unidos para ver ese deporte. Tuvo el acompañamiento de que consiguió que su equipo principal ganara lo que era el campeonato mundial de ese momento, de ese año, ¿no? Ese año. Entonces, los unió con un sentido nacional. Y a veces no es lo que nos hace falta nosotros para ir sabiendo todo esto. Bueno, acá Rosa nos dice, buen día Mario, interesante todos los temas, saludos. Y hay un mensaje de la radio que dice, 42 años de padecimiento tuvieron los sudamericanos, tal cual. Augusto Batalla, el Mundial de Rugby, sí, el Mundial de Rugby. Y es interesante, todos esos valores nosotros los tenemos que replicar. Y miren ustedes, en la Argentina, miren si podemos, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que levantar como bandera? El objetivo principal que siempre todos tenemos y vamos a seguir teniendo, que es las Malvinas. Las Malvinas son argentinas. Y eso hay que metérselo en la cabeza a los chicos. Eso no significa que estemos de un lado o del otro o seamos enemigos de nadie. De última tenemos una ocupación. Bueno, entonces nosotros tenemos que recuperar eso. Las Malvinas son nuestras y van a seguir siendo nuestras. Y en algún momento van a volver a ser nosotros. Ahora, ¿eso afecta a los intereses comerciales de lo que hay ahí? Porque eso no es solamente militar. No, podemos buscar un equilibrio, pero un equilibrio nacional, con los intereses nacionales. Y entonces eso es para que en esos negocios intervengan todas las banderas. Y eso hay que metérselo también en la cabeza. Porque, miren, Mandela lo pusieron preso y varios años después tuvieron que liberar y no sabían cómo liberar una papa caliente. Cuidado con esas cosas, porque la historia se repite y a la larga
terminan mal. Entonces hay que buscar que terminen bien. Bueno, y esto que digo yo es que en el evolucionismo todos somos compañeros de la vida, los unos y los otros. Y fíjense ustedes cómo aprendieron a convivir. No sé si todavía están conviviendo bien, porque a veces es un problema, ¿no? De culturas y eso, pero bueno, eso se puede limar con el tiempo. Pero los principios básicos y la importancia de miren ustedes, de un Estado nacional es indispensable. Es indispensable. ¿Queremos paz? Es una paz con violencia todavía, porque vivimos en un mundo violento. Y eso lo dice y lo explica el evolucionismo anímico mucho mejor que cualquiera de nosotros. Llegamos al final y Dios mediante nos veremos el próximo viernes. Próximamente va a salir el libro de la teoría de las investigaciones múltiples, que es mi autoría, y hay con teoremas y todo que busca integrar todas estas cosas para que se entienda mejor el sentido de la vida. Mi sentido de la vida puede ser que sea compartido o no, espero que vayamos compartiéndolo. Por ahora el poder está en aquellos que dominan por fuerza. Cuando estemos en un planeta un poquito más evolucionado, el poder va a estar con aquellos que tengan más responsabilidad y más evolución de conocimiento y de sentimientos. Nos veremos, Dios mediante, en el próximo.